que Dios les bendiga. No saben lo bendecida que me siento de verles, de saludarles a todos y cada uno de ustedes. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Sus alegres para Jesucristo. Hola hermanos, amigos, en este bello y precioso día me da un gusto, un placer saber que podemos enviarles un saludo a donde quiera que estén. Queremos decirles que desde nuestras instalaciones de Centro Cristiano Vida nos encontramos y traemos una palabra de fe y esperanza en este día. Quiero decirles que en la palabra del Señor dice en Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Quiero decirles en este precioso día que usted y yo fuimos encontrados por el Señor y damos gracias por eso. Pero algo más importante que quiero compartir con ustedes, que si usted está lejos, que usted puede ser encontrado, y una cosa hermosa que puede dar el Señor es la salvación y la vida eterna. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Así es. Señor, porque tú pagaste el precio por esa libertad. Hay libertad en la casa, hay libertad al danzar, hay libertad en la casa, hay libertad. A ver esas voces.
voces arriba. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Hay libertad. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Hay libertad. Libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, así es. Puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar y disfrutar, porque somos libres, somos por su sangre, libres soy, somos libres, por su sangre, libres somos libres. Hola, somos la familia Sánchez y en este día queremos recordarte que Jesús resucitó y vive para siempre. Qué bueno que nos acompañan en estos días que conmemoramos este evento histórico y este acontecimiento que trasciende. Estamos hablando de la resurrección de Jesucristo. Yo quisiera compartir contigo algunas ideas y algunos pensamientos de la palabra de Dios, de lo que yo considero importante a tomar en cuenta cuando hablamos de que Jesús resucitó, de que Jesús está vivo. Primero me gustaría leer para ustedes en el libro de Mateo capítulo 27 a partir del versículo 57, ubicándonos en el momento después de que Jesús fue crucificado y estaba por ser sepultado. Y dice la Biblia, en Nueva Versión Internacional, que al atardecer llegó un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también se había convertido en discípulo de Jesús. Y se presentó ante Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús, y Pilato ordenó que se lo dieran. José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo de su propiedad que había cavado en la roca. Luego hizo rodar una piedra grande a la entrada del sepulcro y se fue. Allí estaban sentadas frente al sepulcro María Magdalena y la otra María. Muy bien, me gustaría que pudiéramos imaginarnos un momento esta situación, ¿verdad?, en la que Jesús había sido ya arrestado, había sido sentenciado y había sido crucificado. La Biblia dice que los discípulos, aquellos hombres que estuvieron con él durante esos años, aproximadamente 3 años de ministerio, esos hombres que lo vieron hacer prodigios, milagros, esos hombres que caminaron, compartieron con él, esos discípulos lo abandonaron en el momento de la crisis, en el momento del arresto y la sentencia, y en el momento que Jesús es llevado a la cruz. Los discípulos huyen. Dice la Biblia que algunos lo negaron, otros lo traicionaron, pero la mayoría corrió, huyó lejos. Pero me llama la atención cómo a pesar de eso, hubo gente, Dios proveyó y preparó personas que también eran discípulos del Señor, como en este caso José de Arimatea. Y también se mencionan a estas mujeres, dentro de ellas a María Magdalena, que había sido perdonada y restaurada por el Señor.
No conocemos el testimonio de José de Arimatea, pero seguramente al ser un discípulo también había sido transformado por el mensaje, el testimonio y el poder de Jesucristo. Y dice la Biblia que en esos momentos que aún los discípulos habían escapado o habían huido, habían ido lejos, José de Arimatea tomó cuidado del cuerpo de Jesucristo, que aunque Jesús había muerto, su cuerpo aún así fue cuidado. Dice que con sábanas limpias lo envolvieron y fue puesto en un sepulcro que nunca había sido usado antes, un sepulcro nuevo, cavado en la roca. Así que vemos esa provisión de Dios, vemos cómo hubo gente que estuvo en el momento de la necesidad o en el momento de que muchos habían huido, habían abandonado. Hubo gente que estuvo ahí, hubo gente agradecida con Jesús, hubo gente que mostró su amor y su cariño, mostró un fruto de lo que Jesús había sembrado en sus vidas. En el caso de José de Arimatea, proveyendo el sepulcro, y también en el caso de estas mujeres que estaban ahí, seguramente llenas de temor y de incertidumbre. Creo que todos ellos estaban dolidos porque su maestro había muerto, su maestro había sido crucificado. Creo que ellos mismos no esperaban, no creían, no estaban seguros que realmente Jesús pudiera resucitar. Y dice la Biblia en el versículo 62 que al día siguiente, después del día de la preparación, los jefes de los sacerdotes y los fariseos se presentaron ante Pilato. Señor, le dijeron, nosotros recordamos que mientras ese engañador aún vivía, dijo, a los 3 días resucitaré. Por eso, ordene usted que se selle el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos, se roben el cuerpo y le digan al pueblo que ha resucitado. Ese último engaño sería peor que el primero. Llévense una guardia de soldados, les ordenó Pilato, y vayan a asegurar el sepulcro lo mejor que puedan. Así que ellos fueron, cerraron el sepulcro con una piedra y lo sellaron y dejaron puesta la guardia. Esa parte también es muy interesante. Jesús, su cuerpo crucificado, estaba en el sepulcro. Una piedra grande, pesada, cubría la entrada, para que nadie pudiera entrar, nadie pudiera salir, por supuesto. Pero me llama la atención, mientras eso sucedía, los fariseos, los líderes religiosos de ese tiempo, que habían de hecho propiciado la crucifixión de Jesús, estaban preocupados porque primero consideraban que Jesús era un mentiroso, engañador, y habían escuchado de la misma boca de Jesucristo decir que al 3er día iba a resucitar. Así que ellos se aseguraron de evitar, usando inclusive la fuerza y el liderazgo y la autoridad del imperio romano y de Pilato, para asegurar ese sepulcro. También Pilato había ofrecido y había ordenado una guarda de soldados. Estamos hablando no de 1, 2 o 3 soldados, no, estamos hablando de todo un equipo de soldados, temerarios, soldados armados, soldados valientes, de guerra, de pelea. No eran cualquier personas que estaban ahí cuidando el sepulcro, no. Era una guarda, un equipo de soldados, y además de eso, se ordenó que se pusiera un sello a la entrada del sepulcro, en la piedra del sepulcro. O sea, era un sello de autoridad de parte de Roma, de parte de las autoridades, de que inclusive podía haber pena de muerte si alguien
traspasaba ese sello, esa autoridad. Así que todavía era mucho más difícil para los discípulos, que de hecho habían huido, tenían miedo, estaban escapando. Iba a ser muy difícil de que alguien pudiera sacar ese cuerpo, el cuerpo de Jesucristo, para después decir o inventar que había resucitado. Así que, tomando en cuenta que el sepulcro estaba bien cerrado, bien sellado con una gran piedra, había un equipo, un grupo de soldados cuidando ese sepulcro, y también había un sello de parte de las autoridades romanas, un sello que podía llevar a la muerte a cualquiera que lo traspasara. Tomando en cuenta esas condiciones, me gustaría que siguiéramos leyendo a partir del capítulo ahora 28 de Mateo, versículo 1. Dice: después del sábado, al amanecer del primer día de la semana, estamos hablando del domingo, María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. Recordamos que estas mujeres estaban ahí, atentas, pendientes. Y dice el versículo 2, sucedió que hubo un terremoto violento, porque un ángel del Señor bajó del cielo y, acercándose al sepulcro, quitó la piedra y se sentó sobre ella. Dice la Biblia que aún estando ese equipo de soldados, esa guardia de soldados, aún con todo y sello, dice la Biblia que hubo una intervención divina, hubo un acontecimiento, una manifestación gloriosa del cielo, porque estamos hablando de que Jesús estaba resucitando y era necesario que esa piedra fuera removida para que hubiera un testimonio aún por estos soldados, un testimonio, testigos de que vieron esa piedra moverse, porque un ángel del cielo vino, hubo un terremoto que sacudió, movió la tierra, la piedra se movió, y aún este ángel viene y se sienta sobre la piedra, como observando qué pasa por aquí, cómo están todos. Y dice el versículo 3 que su aspecto era como el de un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Los guardias tuvieron tanto miedo de él que se pusieron a temblar y quedaron como muertos. El ángel habló a las mujeres fieles, a las mujeres servidoras, discípulas del Señor: no tengan miedo. Sé que ustedes buscan a Jesús, el que fue crucificado. Jesús fue crucificado. Jesús murió. No está aquí, versículo 6. Jesús no está aquí, pues ha resucitado, tal como dijo. Quiere decir que Jesús habló la verdad. Los líderes religiosos lo quisieron señalar de engañador, de mentiroso, pero al haber resucitado, cumplió su palabra. Quiere decir que lo que él habló siempre fue verdad. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Vengan a ver el lugar donde lo pusieron. Luego vayan pronto a decirle a sus discípulos, aquellos hombres que habían huido, aquellos hombres que estaban escondidos a lo mejor con miedo y temor, díganle a sus discípulos: Él se ha levantado de entre los muertos y va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán. Ahora ya lo saben. Versículo 8. Así que las mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro, asustadas, pero muy alegres por lo que habían visto, de lo cual habían sido testigos. Y dice en el versículo 9 que versículo 8, corrieron a dar la noticia a los discípulos. En eso, versículo 9, Jesús les salió al encuentro y la saludó. Ellas se le acercaron, le abrazaron los pies y lo adoraron. Y él les dijo: no tengan miedo. Les dijo Jesús:
vayan a decirles a mis hermanos que se dirijan a Galilea y allí me verán. O sea, que no solo bastó que las mujeres vieran este ángel y escucharan este anuncio de parte del ángel, pero Jesús mismo se les presentó para que lo vieran, para que ellas fueran testigos verdaderos al verle, al oírle. Le abrazaron los pies, le adoraron. Así que con más razón, con más alegría y más entusiasmo y con más carrera fueron donde los discípulos a compartirles estas grandes y buenas noticias. Y dice la Escritura a partir del versículo 11 que mientras las mujeres iban de camino, algunos de los guardias entraron en la ciudad e informaron a los jefes de los sacerdotes de todo lo que había sucedido. Algunos de los guardias. Entendemos que no todos. No sabemos exactamente qué pasó con los demás, si quedaron perplejos, si decidieron mejor investigar acerca de este Jesús para seguirle. Pero algunos de ellos sí fueron de regreso a comunicar lo que había sucedido prácticamente a quienes les habían contratado, a los jefes de los sacerdotes, a los líderes religiosos. Y dice el versículo 12 que después de reunirse con esos jefes, con los ancianos y de trazar un plan, les dieron a los soldados una fuerte suma de dinero y les encargaron: digan que los discípulos de Jesús vinieron por la noche y que mientras ustedes dormían se robaron el cuerpo. Bueno, una historia muy absurda, ¿verdad? Como un grupo de inexpertos, hombres, los discípulos, no violentos, no experimentados, ¿cómo iban a llegar, según en la noche, mientras los soldados armados, cómo iban a llegar y mover una piedra grande y pesada sin que ellos se dieran cuenta y poder robarse el cuerpo de Jesús, arriesgando sus propias vidas? Una historia absurda que los mismos soldados prefirieron pues dar lugar, porque la vida de ellos también estaba en riesgo, por supuesto. Y claro, con una fuerte suma de dinero, dice la Biblia, les encargaron que dijeran esta mentira. Versículo 14. Y si el gobernador llega a enterarse de esto, nosotros responderemos por ustedes y les evitaremos cualquier problema. Muy difícil también lo que esos soldados realmente iban a enfrentar. Así que los soldados tomaron el dinero e hicieron como se les había instruido. No tenían otra opción. Si querían conservar sus vidas, no tenían otra opción. Esa es la versión de los sucesos que hasta el día de hoy ha circulado entre los judíos. Y hermanos, yo sé que no es fácil de creer, es difícil comprobar científicamente la resurrección de Jesucristo, aunque la evidencia es contundente, la evidencia es abrumadora. Pero esta historia que los líderes religiosos inventaron está, diría yo, mucho más difícil de creer. Pero fue la historia y fue lo que se manejó entre los judíos. E inclusive cuando Mateo escribe estas palabras, ¿verdad? Muchos años después, él dice que esta es la versión que hasta el día de hoy circulaba entre los judíos. Así que quiere decir que dentro del pueblo judío muchos creían, pero muchos también dudaban o no creían por esa batalla de información, por esa lucha, ¿verdad?, entre la verdad y la mentira, la verdad y la media verdad, la verdad y el engaño. Entendemos nosotros que Jesús entonces habló verdad y lo que habló se cumplió. Él dijo que era necesario que el Hijo del Hombre muriera
pero que al tercer día iba a resucitar, y así como lo dijo, se cumplió y se realizó. Los líderes religiosos de aquel tiempo lo señalaron de mentiroso y quisieron mantener una versión de que todo había sido un engaño. Pero, ¿saben, hermanos, amigos? Entendemos nosotros que la muerte, crucifixión y resurrección de Jesús no solo está registrada en los escritos bíblicos, que son escritos dignos de confiar, tienen su fundamento histórico, pero también hay muchos escritos que no son bíblicos, de historiadores de aquellos tiempos, que mencionan, hacen mención de esto que estamos hablando, de la muerte y resurrección de Jesucristo. De hecho, dice la Biblia que Jesús resucitado estuvo alrededor de 40 días. Durante esos 40 días, eso lo menciona Hechos capítulo 1, versículo 3, durante esos 40 días compartió con muchas personas. De hecho, Primera de Corintios 15 nos habla de que estuvo con más de 500 personas que fueron testigos oculares y presenciales. Y de hecho, cuando Pablo escribe esta carta a los Corintios, todavía muchos de esos 500 personas o más de 500 personas todavía vivían. Así que ellos eran testigos, ellos estaban compartiendo sus experiencias, ¿verdad? Y en ese tiempo era valioso el testimonio verbal, ¿verdad? Y lo que transmitían unos a otros. Todo esto lo tenemos nosotros el día de hoy. Jesús dijo: bienaventurados los que sin ver creyeren. Eso nos toma en cuenta a ti y a mí, que en estos días tenemos la oportunidad de creer en Él. Y quisiera concluir diciéndoles, hermanos, lo que la Biblia nos enseña también en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 14, que dice que si nosotros creemos que Jesús murió y si nosotros creemos que Él resucitó, entonces también no debemos olvidar y debemos creer que Él volverá pronto. Y es lo que yo quiero dejarles con este mensaje, hermanos, amigos, que debemos tomar en cuenta y considerar muy importante cuando hablamos acerca de la resurrección de Jesucristo, es que si creemos que Él resucitó, quiere decir que entonces todo lo que Él dijo es verdad. Creo que la pregunta no es si creemos que Jesús existió. Creo que realmente hay pruebas científicas, hay evidencias contundentes que nos hablan de que Jesús existió. Pero la pregunta es si nosotros creemos lo que Él dijo, si nosotros creemos que Él es quien Él dijo que era, y también si creemos que nació, ¿verdad? Celebramos la Navidad, creemos que nació, creemos que murió, pero también si creemos que resucitó, entonces, hermanos, debemos estar listos y preparados porque Él volverá pronto. Así que, bueno, ese es otro tema, pero yo quiero dejarles esto, que cuando hablamos de que Jesús resucitó y vive, también debemos hablar de que Jesús volverá. Y como Él habla verdad, Él volverá. De seguro vendrá pronto. Hola, nosotros creemos que Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesús es y siempre será el Rey sobre toda la creación. Te invito a cantar esta verdad con nosotros. Ustedes en casa que
tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey. Por última vez declaramos, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey. Tu iglesia clama, abre esas palmas. Enaltecido eres, rompe tinieblas, brilla. Tu iglesia clama, abre los cielos con poder. Enaltecido eres, rompe tinieblas, brilla en gloria. Así es, Jesucristo, declaramos que tú eres Rey de Reyes, Señor de Señores. ¿Cuántos dicen amén? Dios me los bendiga a todos. Espero que Dios esté con ustedes, fortaleciéndolo y que su fe vaya creciendo cada día. Que nuestro Dios esté con nosotros. Recuerden lo que dice la Biblia. Donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está Él. Reunámonos por videochat para que nosotros, oigamos también los mensajes del pastor y que Dios bendiga a nuestro hogar. Gracias, hermano. Jesucristo dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive no morirá eternamente. ¿Crees esto? San Juan 11, 25 y 26. Un saludo y un fuerte abrazo para mis hermanos en Houston. Soy Álvaro Mora, desde Costa Rica, los saludo. Siempre los recordamos, María Eugenia y yo estamos conversando de todos los buenos tiempos que pasamos allá con los hermanos, con las grandes comidas que nos dábamos. Los amamos mucho, los recordamos, que Dios me los bendiga. Amén. Hola, yo soy Camila. Queremos decirles unos versículos de la Biblia. Hola, mi nombre es Daisy y Colosenses 3:23 dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Hola, mi nombre es Michelle. Hoy les quiero decir un versículo de la Biblia. El versículo es Josué 1:9. Josué 1:9 dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quieras que tú vayas. Hola, me llamo Natalie. En la Biblia, en Juan 14:6, Jesús les dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Hola, mi nombre es Emma. Les voy a compartir un versículo de la Biblia que es Juan 3:17 y dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo en él. Voy a cantar una canción que es un versículo.
Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice Filipenses 4:13. Primera de Corintios 15:55 dice: ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ha quedado en la cruz del Calvario, ha quedado en la tumba vacía, porque hoy celebramos que Jesús resucitó y que tenemos vida y vida eterna en Él. Así que en este momento yo te invito a que juntos alabemos y bendigamos a aquel que venció, aquel que resucitó y vive para siempre. Venimos celebrando la resurrección poderosa de Jesucristo, venciendo a la muerte, al pecado, a toda potestad. Deleite está en saber que eres el vencedor, mi ayuda y mi defensa, Salvador, amigo fiel. Por tu gracia viviré para adorar, declarando tu grandeza. Ante ti me postraré, tu presencia el miedo calla. Eres el vencedor, hoy tu gloria llena el viento, sobreabunda tu poder, por tu gracia viviré para adorar. Aleluya, eres vencedor, eres vencedor, aleluya. Jesús del mundo eres vencedor. Jesús, intercedes por nosotros, al perdido alcanzarás, tú jamás serás vencido. Eres el vencedor, eres Cristo el Mesías, esperanza tú nos das, por tu gracia viviré para adorar. Aleluya, eres vencedor, eres vencedor. Jesús del mundo eres vencedor. Eres vencedor. Así es, Jesús. Declaramos tu victoria, que los muros caen, las cadenas hoy se rompen. Hoy los muros caerán, las cadenas hoy se rompen. Eres el vencedor, el vencedor, el vencedor. Hoy los muros caerán, las cadenas hoy se rompen. Eres el vencedor, el vencedor, el vencedor. Hoy los muros caerán, las cadenas hoy se rompen. Eres rey vencedor, el vencedor, el vencedor. Hoy los muros caerán, las cadenas hoy se rompen. Eres rey vencedor, el vencedor, el vencedor.
eres vencedor. Así es, en la cruz pagaste precio y en la tumba sepultado, mas no pudo contenerte. Eres el rey vencedor. Los muros caerán, las cadenas hoy se rompen. Eres rey vencedor, el vencedor, el vencedor. Los muros caerán, las cadenas hoy se rompen. Eres rey vencedor, el vencedor, el vencedor. Los muros caerán, las cadenas hoy se rompen. Eres rey vencedor, el vencedor, el vencedor. Los muros caerán, las cadenas hoy se rompen. Eres rey vencedor, el vencedor, el vencedor. Eres vencedor. Muy bien, amigos, muchas gracias por habernos acompañado hasta este momento. Gracias por dedicarle su valioso tiempo para ver este servicio virtual. Desde Houston, Texas, aquí Centro Cristiano Vida, un fuerte abrazo, un saludo a cada uno de ustedes y espero que haya sido de bendición para sus vidas. Y si ha sido así, espero también lo puedan compartir para que otros lo puedan ver y disfrutar. Así que hasta pronto. Libertad en la casa.